Gracias a todo el mundo que está aquí presente por venir a escuchar y por venir a participar de uno de los grandes debates de nuestro momento, que cuanta más participación tenga, pues muchísimo mejor. Así que gracias de todo corazón a todo el mundo aquí presente. Y gracias también a los ponentes, a Juan y a Fernando, por estar aquí, por contarnos estas cosas, por hablar de estas cosas tan necesarias y por contribuir un poquito a que avance el mundo, ¿no? Lo dicho, estamos dentro de esta Bienal de Pensamiento. Este fin de semana, desde el viernes, pues han tenido lugar diversas charlas en torno pues eso, a diversos temas, a pensamiento crítico, a nuevas formas de pensar. Y como no puede ser de otra manera, pues la crisis climática, la crisis ecosocial tenía que estar presente, ¿no? Es por eso que hay que hacer hincapié, yo creo, en la necesidad de estos espacios, en la necesidad de crear debate, de crear diálogo y sobre todo con la participación de la ciudadanía para construir todos juntos y perseguir un poco esa utopía, ¿no? Antes de presentar la mesa, primero de todo, también hay que decir que todo lo que se habla aquí, tremendamente importante y tremendamente necesario, pues hay que tener en cuenta el perfil de los que estamos aquí, que somos tres hombres cis heteroblancos, que tenemos mucho a decir, obviamente, pero una crisis de esta magnitud se representa de muchas maneras y hay que atender a todos los contextos, a todos los discursos. Entonces, pues eso, hay que tener en mente que hay una cantidad de discursos que nosotros no abarcamos aquí y obviamente que tampoco tenemos que abarcar porque no es nuestra tarea, sino que hay una cantidad de personas, de grupos, etcétera, que tenemos que escuchar también, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente. Y nada, antes de presentarles, si quieren, pues me presento yo. Yo soy Sergio Aires, soy activista de Juventud por el Clima y estoy aquí por ello, en representación de mi movimiento. Es un poco Juventud por el Clima la representación del movimiento internacional Fridays for Future aquí en España y viene a ser un poco ese espacio para jóvenes para hablar de crisis climática, de crisis ecosocial, intentar hilar un poco todo con todo y intentar pues cambiar estas cosas que no nos gustan, ¿no? Así que, dicho esto, si os parece, presento a los ponentes. Dos perfiles bastante diferentes, pero igualmente necesarios. Es necesaria esa sinergia entre ambos perfiles. Voy a presentar primero a Fernando, que yo creo que será el que vaya a empezar. Él es doctor en biológicas por la Universidad Complutense, es profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es premio Jaume I en defensa del medio ambiente. Tiene también hila con su faceta activista, con su presencia en la rebelión científica, este movimiento de científicos que salen a la calle y arriesgan entrar en la cárcel, multas, etcétera, por chillar todo lo que vienen diciendo desde hace tiempo en la academia. Y bueno, me han dicho que tienes también un pasatiempo bastante ecológico, que es volar cometas, así que es bastante importante en el día de hoy. En Valencia, en concreto, hay toda una tradición de volar cometas que no se puede decir de otras comunidades. Maravilloso. Y a mi derecha tengo a Juan Bordera. Él tiene una amplísima carrera también dentro del activismo y del periodismo. Antes de nada, pues él es graduado en cinematografía, me parece. Y guión cinematográfico. Pero aquí, en lo que nos atañe a nosotros, él escribe artículos en gran cantidad de medios, en El Salto, en Contexto, en el diario.es, también a nivel internacional con la Montreal Review. O sea, una amplia carrera en medios de comunicación. Y en 2021, y yo también es así como le conocí y le empecé un poco a admirar, en 2021 filtró ese informe, el informe más importante de cambio climático a nivel internacional, que es el del IPCC, y tuvo réplicas a nivel internacional en grandísimos medios como The Guardian, el Spiegel alemán, en los 5 continentes, etcétera, etcétera. Y bueno, es autor también, coautor, junto a Antonio Turiel, de este libro que tenemos por aquí, El otoño de la civilización, con prólogo de Yayo Herrero y epílogo de Jorge Richman, o sea que está todos los referentes metidos en el mismo libro. Y bueno, es un poco también recopilación de sus artículos en Contexto y también muy recomendable para tener un poco de contexto en esa crisis climática. Y nada, dicho esto, si os parece, le voy a dar paso a Fernando. Y nada, todo tuyo, cuéntanos un poco. Muy bien. Pues nada, me sumo también a la gratitud, porque el hecho de que estéis hoy aquí pudiendo hacer muchas otras cosas en la hermosa ciudad de Valencia es una responsabilidad para nosotros de estar a la altura de vuestra decisión. Así que os agradecemos la presencia, por supuesto también agradecer que nos hayáis invitado, que me hayáis invitado, a todos los que han hecho posible. Este Centro de Cultura Contemporánea del Carmen es muy sugerente y me parece que es un crisol de orientaciones, de maneras de ver que hacen mucha falta en la sociedad. Y el nombre de Bienal del Pensamiento
para un científico es muy estimulante. Y yo creo que no tendría que ser bienal, tendría que ser semanal. Habría que pensar mucho más, ¿no? Pero no nos da tiempo. Bueno, por si no me da tiempo hoy a contaros toda la de cosas que os querría contar, me he hecho una chuleta. La chuleta me la he hecho esta mañana condensando lo que llevo semanas intentando ponerle forma, ¿no? Y como han dicho en mi presentación, soy ecólogo, trabajo en la ciencia de la ecología y he trabajado mucho con los impactos de la actividad humana en la biosfera. Esa es una asignatura que imparto a chicos y chicas en la universidad, por ejemplo. Y no voy a hablaros mucho de ecología. Os voy a hablar y voy a hacer una pequeña lista de palabras clave. No voy a contar todo lo que podría contar de cada cosa para que alguna de ellas salga, si queréis, luego en el turno de preguntas. Voy a hablar de economía, de Producto Interior Bruto, de felicidad, de macrogranjas, de asumir riesgos y de demografía. Claro, yo esta mañana, como a lo mejor os está pasando a vosotros, decir, ¿y cómo lo va a hacer en 15 minutos y cómo va a hilar todo esto? Pues tengo aquí un pequeño manual que de vez en cuando me veréis que lo miro para no perder yo mismo el hilo. Pero hay un hilo. A mí el hilo me gusta que no se pierda, para que no se pierda esa conexión, pero sobre todo he querido enlazar conceptos tan distintos para que veáis cómo, cuando enfrentamos una crisis energética, que ahora nos viene la factura de la luz como manifestación de la crisis energética, o cuando enfrentamos una crisis sanitaria, y ahora nos viene la cuarta vacuna y nos vamos a enfrentar otra vez a la COVID, 500.000 de casos cada día en todo el mundo de la COVID, no hemos pasado página. O cuando nos viene una crisis social y vemos manifestaciones, tensiones, columnas, escuchamos ecofascismo, o cuando pensamos en una crisis política, no hay más que ver los parlamentos, las dimisiones no dimitidas o que deberían tener lugar y no ocurren. En realidad no estamos ante una crisis sanitaria, política, energética o social, ¿no? Estamos ante manifestaciones sociales, energéticas, sanitarias o políticas de una crisis ambiental. Claro, está mal que esto lo diga un ecólogo, porque diréis, claro, el ecólogo todo lo ve desde la ecología. Pues el Foro Económico Mundial reconoce de hace mucho tiempo que las amenazas para la economía vienen del medio ambiente. Y lo dicen economistas, no ecólogos. La verdad es que no hay economía sin ecología. Esto sí ya lo digo yo, pero además lo dice mucha más gente. Y os voy a poner algunos ejemplos. Fijaros, estamos tan embebidos en la economía que no nos damos cuenta que dicta no solo nuestro día a día, sino dicta nuestro código moral. La economía se ha metido a juzgarnos y a juzgar y decidir por nosotros lo que es bueno y es malo. Y solo es bueno lo que da dinero. ¿Eso quién lo ha decidido? ¿Eso nos parece bien a todos? Bueno, para que veáis un poco por dónde voy, la economía se ha ido resumiendo, a veces en contra de los propios economistas, en el Producto Interior Bruto. Porque los propios economistas dicen, pero si el Producto Interior Bruto no se inventó para esto. Pero nosotros cuando vamos por la noche cansados a ver el telediario, lo que queremos oír, consciente o inconscientemente, es que el Producto Interior Bruto crece. Los presentadores del telediario sonríen cuando España crece por encima de lo que estaba establecido. ¿Estamos locos? Pero si un niño de 8 años ya entiende que no podemos crecer ad infinitum, no hace falta tener muchos conocimientos. El problema es que con la edad se nos enturbia el entendimiento, domesticamos los instintos y al final nos hacemos grandes líos. Y pensamos que se puede, en un planeta infinito, por alguna maravilla tecnológica o por algún milagro, crecer indefinidamente. Entonces, el año pasado crecíamos un 4, este año otro 4 y el otro 4. Eso, los que pagamos hipotecas lo entendemos muy bien, se llama interés compuesto y al final acabas pagando muchísimo. Pero ¿de qué planeta vamos a sacar tantos recursos? Si es finito. Producto Interior Bruto, como resumen del bienestar y el desarrollo de la humanidad, que los propios economistas nunca lo pensaron, se les ha ido de las manos. Cuando se prende fuego en la Sierra de la Culebra, en uno de los mayores incendios de la historia de España, España en el verano con más incendios de todo su registro, pilotando todas las estadísticas de incendios en la Unión Europea, resulta que el Producto Interior Bruto crece gracias a los incendios. ¿Cómo?
Sí, el indicador de bienestar y desarrollo universalmente aceptado de Producto Interior Bruto crece cuando se quemen los bosques. Esto lleva un rato entenderlo y hay algunos economistas que se tienen que parar y decir, pues llevas razón, porque yo no soy economista, pero yo le pregunto a un economista de Salamanca, amigo mío, y le digo, ¿voy bien? Y me dicen, pues sí. ¿Por qué sube el Producto Interior Bruto? Porque quemar fuego, prenderse fuego, apagar un fuego, movilizar personas, quemar gasolina para llevar a los camiones de un lado al otro, comprar retardantes en la industria general, todo esto mueve la economía. ¿Y en qué momento nos ha parecido buena idea que se queme un bosque? Yo creo que eso a nadie, ni siquiera a ese famoso consejero que culpaba a los ecologistas de los incendios. Yo creo que a nadie le parece bien que se prenda fuego un bosque. Y sin embargo ese indicador que todas las noches esperamos que crezcamos, crece el indicador cuando se pierden los bosques. Yo creo que ahí hay algo extraño. Vamos a dejarlo ahí. Para contrarrestar esto y otras locuras del sistema económico en el que todos hemos pensado que, como la ley de la gravedad, el sistema económico no se puede desafiar. La ley de la gravedad está demostrada por los científicos y esto es lo que es. No, excuse me, aquí hay una gran diferencia. La ley de la gravedad, de momento, no hay otro científico que la pueda invalidar y, sin embargo, somos cientos de miles los científicos que decimos que la economía no tiene premio Nobel porque no es una ciencia exacta. Cuando veáis un titular de Premio Nobel de Ecología, no existe el premio Nobel. De Economía, el de Ecología tampoco existe, pero ese ni siquiera aparecerá en ningún titular. Pero en los titulares aparece Premio Nobel de Economía. No existe. Es un pseudo premio Nobel que la economía buscó para conseguir algo del relumbrón que no tiene, porque no es una ciencia exacta, no es una ciencia con carácter predictivo. Si no, los economistas serían millonarios. Es una ciencia extraña, a caballo entre las humanidades y las matemáticas, que no termina de decirnos cuándo nos vamos a dar el bofetón. Algunos economistas, los que van recibiendo ahora esos premios Nobel, sí que se dan cuenta. ¿Y qué hacen? Meten ecología. Y ahí les empezamos a entender. A los economistas de hace 10 años, que son los que todavía se siguen enseñando en las facultades y los que todavía siguen pilotando cómo se hacen las cosas en un país, a esos economistas no les entendemos. Porque no los entiende nadie que se apoyen en determinadas cosas como este ejemplo que os he puesto del Producto Interior Bruto. Para contrarrestar eso, vamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, hablamos de capital natural. Claro, cuando se te quema la Sierra de la Culebra dices, ostras, se me ha quemado algo que yo creo que eso vale. Sí, vamos a ponerle precio a los bosques. Eso es, básicamente, el concepto de capital natural. El capital natural es una forma de dar valor a eso de la naturaleza. Fijaros, una frase interesante. Usamos la naturaleza porque es muy valiosa, pero abusamos de la naturaleza porque es gratis. Para contrarrestar ese disparate, que no lo dijo un ecólogo, aunque lo suscribiríamos, esto lo dijo un parlamentario, Gardiner, en el Reino Unido, hace ya bastantes años. Abusamos de la naturaleza porque es gratis. Bueno, pues para contrarrestarlo, capital natural. Ya, bien, vamos a ver. ¿No estaremos haciendo un problema llamándolo de otra manera? Quiere decir, ¿vamos a hacer también negocio con el capital natural? Pues claro, de ahí vienen las críticas. Georges Monbiot criticó hace 8 años duramente el concepto de capital natural porque decía que para argumentar ante, en este caso, los economistas, si tú te pones en su marco, al final estás perdiendo la batalla. Conceptualmente te tienes que defender por ti misma. La naturaleza tiene valores intrínsecos. Hay mucha gente que la naturaleza no la ve por el dinero que tiene. En fin, hay un debate, pero el capital natural, el concepto de capital natural, junto al concepto de economía circular o el concepto de las energías renovables, al menos permiten aliviar un poco nuestra presión sobre el planeta, que es uno de los graves problemas que nos ha traído a las crisis esas que toman manifestaciones de lo que es en realidad una crisis ambiental, los límites del planeta. Bien, si pusiéramos a un científico al mando de esto, pues por supuesto establecería unos límites externos a la economía que son los límites físicos del planeta. Esos límites que parecen haberse olvidado en algunos modelos de desarrollo y que, sin embargo, como decía, todos tácitamente esperamos seguir creciendo. No, pues lo primero es poner unos límites externos que tienen nada más que ver con la tasa de reposición del agua en el subsuelo o la productividad de los ecosistemas, cosas bastante intuitivas.
Pero es que tenemos que poner otro límite, que es el límite interior, el límite que tiene que ver con los derechos humanos. Os voy a poner un ejemplo. Los derechos humanos los infringimos constantemente. Kofi Annan, sabéis, presidente de las Naciones Unidas hace ya bastantes años, dijo con bastante vehemencia una cosa que debería incomodarnos. Dice, las Naciones Unidas hacen mucho esfuerzo por describir y definir los derechos humanos universales. Luego es cosa nuestra usarlos, ponerlos en marcha, pensarlos, exigirlos. La Corte Suprema de Brasil, por ejemplo, empleó un derecho humano universal para sortear el gobierno de Bolsonaro y poder rescatar fondos nacionales para la lucha climática, que Bolsonaro, como negacionista oficial, había descartado. O sea, es un ejemplo de lo que Kofi Annan nos decía. Usad los derechos humanos. Están ahí para ser usados, no pisoteados. Las Naciones Unidas acaban de declarar en este verano tan tremendo, donde nos hemos torrado con 42 días de ola de calor cuando lo normal eran 7, un nuevo derecho humano universal, el derecho a un medio ambiente limpio y natural y bien conservado. Ese derecho que acaba de entrar, es el más reciente de todos, es el que más tiempo y con más perversión violamos. Y os voy a poner un ejemplo muy breve, y aquí es donde entran las macrogranjas. Las macrogranjas es un ejemplo paradigmático de tiro en el pie. La humanidad se pega tiros en el pie recurrentemente. Esto es muy difícil de explicar, porque no tenemos un arma que accidentalmente se dispara, sino con todo el conocimiento de la ciencia se aparca, se dice, no, estos científicos están muy bien, pero que estén en los museos. Yo voy a por el tiro en el pie. Y entonces produzco carne muy barata. Ah, fenomenal. ¿Qué pasa con la carne barata? En primer lugar, como es barata, comemos mucho. 1 millón de personas mueren cada año por comer exceso de carne roja. 1 millón de personas, que son las mismas personas que se mueren de sida, que se mueren de malaria. Hemos hecho tan accesible la carne que comemos en exceso. Pero ya no solo es ese problema en la salud directamente, que se muere la gente de comer carne roja. No estoy diciendo que seamos todos vegetarianos, ojo. Un chuletón de vez en cuando pues no está mal, pero de vez en cuando. 50, 80 gramos al día de carne, no 3 veces ese valor, 4 veces ese valor, que lo ha hecho posible un sistema que antepone el negocio a los derechos humanos. Aquí se hace negocio con todo. Se hace negocio con la energía cuando era una necesidad, y es todavía una necesidad, pero lo primero es hacer dinero. Se hace dinero con la comida, oye, necesitamos comer. Con energía y con comida hemos pasado de ser 4.000 millones de personas a 8.000 millones. Fenomenal, somos muchos, hemos cumplido con el mandato bíblico y el ecológico a la vez. Somos un montón de gente. Ostras, pero ¿esto no tiene efectos secundarios? Ya lo estamos viendo. El hacer la energía tan accesible, tan barata y derrocharla ha generado el cambio climático. El hacer la comida tan accesible y tan barata al final ha provocado no solo que seamos muchos, que eso puede estar hasta bien, se pueden hacer fiestas mucho más integradas, pero es la gran huella ecológica de producir alimentos así. Y así tenemos las macrogranjas, como voy a volver a ese ejemplo, no lo voy a contar entero, este verano le hemos dedicado bastante, pero las macrogranjas, ¿qué suponen? Pues suponen al menos 8 cosas que infringen derechos humanos universales, que infringen, por ejemplo, ese derecho al medio ambiente sano y saludable. Contaminan los acuíferos, nitratos en muchas fuentes que ya no se pueden beber. Agotamos un agua que se necesita para otras cosas, porque ese ganado intensivamente criado consume mucho agua. Por supuesto, huella climática. Riesgos de pandemias. Pero si un alto número de las enfermedades zoonóticas que saltan de animales a humanos se han originado por un experimento bastante alocado de poner muchos animales juntos, por muchos que los atiborremos de antibióticos, los riesgos de que algún patógeno encuentre una combinación, se sortee los antibióticos y acabe dando con el ser humano son muy altos. Y de ahí salen gripes porcinas y aviares que acaban dando variantes. Ahora tenemos un coronavirus en China, y es uno de tantos, no penséis que hay uno, no, hay muchos. Pero hay uno que se ha identificado que ya es compatible con la fisiología humana, que ya hay un porcentaje alto del orden de un 20% de los empleados de esas macrogranjas en China que lo tienen, asintomáticos. Bueno,
de momento no es una buena noticia que un nuevo coronavirus entre en el ser humano. No es una buena noticia y no hace falta que entre por ahí. Pero es que además, por atiborrar de antibióticos a los animales tan hacinados como están, estamos enfermándonos con todos los antibióticos que echamos al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos generando resistencia bacteriana. Fijaros, solo un dato, la quinta parte de las enfermedades resistentes, que son enfermedades que ya no podemos curar, que antes curábamos porque los antibióticos servían para curarlas, porque a los animales les damos antibióticos de los nuestros. No creáis que las bacterias distinguen si te viene por el lado de un cerdo o por el lado de un humano. No, el antibiótico es el antibiótico. El 90% de los antibióticos que le damos a los animales no lo absorben, lo defecan y no sirven para nada. Van al medio ambiente y hay un gran experimento evolutivo donde se acelera la generación de resistencias bacterianas. La quinta parte, el 20% de las enfermedades resistentes se han originado así, saliendo de las macrogranjas. La quinta parte de las enfermedades que ya no podemos curar porque se ha generado resistencia bacteriana. ¿De verdad nos sigue pareciendo una buena idea generar carne barata? Y además, algunas personas quizá no tengan mucha sensibilidad por el maltrato animal, pero tenemos hasta legislación que se viola en las macrogranjas. Voy a ir saltando a 3 puntos muy rápidamente para que veáis cómo todo esto puede irse enlazando en aquellas palabras que os dije que quería desde esta mañana traeros hoy aquí. Dije de hablaros de felicidad. En parte, el cambio del chip hacia la felicidad es una defensa personal. Os debo confesar que 20 años hablando de cambio climático me han acidificado la sangre y necesito amortiguar esa acidificación. Entonces digo, felicidad. Vamos a ver qué hay. Hay un Consejo Mundial de la Felicidad que hace unos informes bastante interesantes, muy alentadores y cargados de ciencia. No, esto no es una cosa de perroflautas, que también podría ser. Esto es una cosa de científicos que se reúnen y hablan de la felicidad. No solo hace a la gente feliz, sino permite una gobernanza global, permite un propósito común, permite sustituir el Producto Interior Bruto por un producto nacional de felicidad como el de Bután y como el que se está ensayando en Nueva Zelanda y en el Reino Unido. La felicidad no es un fin, ese es el problema, que cuando vemos un anuncio de un coche, parece el fin. No, eso es felicidad hedónica, que no es lo que nos interesa. Esa felicidad está en manos de los economistas, que ya me he metido con ellos a primera hora y no voy a seguir. Yo hablo de una felicidad de verdad. La felicidad de verdad, que se llama eudaimónica, pero que da igual cómo se llame, es esa felicidad sostenida que en realidad es un proceso multifactorial que tiene 2 patas. Una, el concepto de salud planetaria, una gran salud, lo he ilustrado con las macrogranjas, esas conexiones que hay entre cómo le va a la naturaleza y cómo nos va a nosotros. Y el otro concepto sobre el que se apoya esa felicidad, y por tanto podríamos generar ese propósito común de ser felices, es en la disminución de la repartición estratigráfica en la sociedad del bienestar. En la sociedad no está bien repartido el bienestar. Algunos tenemos bastante más bienestar que otros. En el momento en que eso se empieza a equilibrar, la sociedad funcionará mejor y como especie social que somos, seremos todos más felices. ¿Pero cómo lograr esto? Solo me quedan 2 puntos, no os pongáis muy nerviosos, ya estoy acabando. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? No lo sé, Yo pongo aquí piezas. Pero hay un requerimiento. El requerimiento fundamental es reducir nuestra aversión al riesgo. Estamos en una sociedad anestesiada, amortiguada, que confía ciegamente en la tecnología o que hay alguien al mando. No, señores, cuando nosotros nos subimos al barco y miramos el panel de control, no hay nadie. No hay nadie ahí. No está Pedro Sánchez, ni está Angela Merkel, no hay nadie. Nadie sabe bien a dónde vamos. Los científicos han dejado sobre la mesa unos informes, han dicho si emitimos estos gases de efecto invernadero, el colapso será dentro de 10 años, si emitimos estos otros será dentro de 50, y si no emitimos tanto a lo mejor no hay ni colapso. Pero han dejado esos informes y nadie los lee. Entonces, esta sociedad anestesiada que cree que hay alguien al mando, tiene que reducir su aversión al riesgo. Y no lo puede hacer sola, porque no se trata de ser valientes a título individual. Se trata de que los riesgos se repartan. Y en esto, una vez más, el Gobierno tiene, en ese Consejo Mundial de la Felicidad, te dan un poco recomendaciones, los gobiernos tienen una posibilidad de transferir y repartir el riesgo para que lo local no sea lo que asume el 100% del riesgo.
El riesgo hay que repartirlo. Y hay mucho que hacer en esa repartición de riesgo si todos estamos con la idea de crisis. Luego hay que asumir riesgos. Y para terminar, y ya que estamos en un entorno en el que se habla mucho de ecofascismo y de cosas así, y que hay tentaciones a pensar que la demografía es la solución, ya hablaba con algo de ironía de que hemos conseguido el mandato bíblico y ecológico de ser muchos. No, la solución no va a ser demográfica. Por varias razones. En primer lugar, aún cabe más gente en el planeta, no con nuestra huella per cápita, pero cabe más gente. Por otro lado, las medidas de, por ejemplo, un solo hijo son lentas demográficamente. Esto es matemáticas, ¿eh? Cuando se calcula, supongamos que nos pusiéramos todos de acuerdo en tener un solo hijo, demográficamente eso tardará décadas, si no siglos, en reducir a unos números todavía muy altos la población humana. Pongámosle catástrofes demográficas, grandes pandemias, crisis, colapsos. Aun poniéndole esas catástrofes y el control más estricto de la natalidad, la demografía no va a llegar a tiempo. Así que la solución no va a ser demográfica por una mera cuestión matemática de tiempo. No nos va a dar tiempo a volver a ser 3.000 personas, ni aún con grandes cataclismos. Así que, y ahora sí para terminar, la única conclusión es reducir el consumo per cápita. Y esto, por supuesto, contraviene esa economía de la que hablaba al principio, requiere esa asunción de riesgos por parte de todos que hablaba hace poco y, por supuesto, pensemos que esto está conectado con nuestra felicidad. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y además yo creo que va a venir muy bien ese último parrafito sobre la reducción del consumo per cápita y bueno, la reducción del consumo y la producción en general, porque yo sé que a Juan estas cosas le gustan, así que te cedo ya directamente la palabra y a tope. Pues nada, lo primero, muchas gracias a todos y a todas, a la organización del evento, a Sergio y a Fernando. Y me ha hecho mucha gracia también el nombre que se le ha puesto a esta charla de Sosteniendo el aire, ¿no? Porque literalmente es la situación en la que estamos. Es decir, ahora mismo tenemos una atmósfera que nadie más, ningún homínido ni homínida ha disfrutado o ha tenido el prejuicio de disfrutar. Tenemos 420 partes por millón, con lo cual quizá lo de sostener el aire está muy bien tirado. Yo tenía unos versos que me hacen un poco de gracia recordarlos, que es como lo irónico de que precisamente sean columnas de humo lo que está derrumbando la estabilidad climática. Es decir, que no nos... O sea, tenemos muchísimas señales, digamos, de todo tipo, ¿no? Poéticas, culturales, económicas, de extinción de especies, que se ha hecho recientemente este estudio, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de que creo que era el 70% de los individuos vertebrados han sido borrados de la faz de la Tierra en los últimos 50 años. Este es el nivel de amor por la vida que tiene el capitalismo. Y voy a dar una serie de datos, muy pocos, porque sé que aquí la mayoría ya venís estudiados y estudiadas de casa de la problemática que tenemos, pero quizá vienen bien para situar un poco el contexto de urgencia absoluta en el cual estamos, ¿no? Este año Europa 2,2 grados. El Ártico en febrero más de 4 grados de aumento de temperatura respecto al promedio preindustrial. Y hay una cosa que a veces no se entiende, sobre todo si escuchas mucho a Esperanza Aguirre hablar en 4, y es que 1,2 grados, que es lo que tenemos ahora mismo ya de aumento de temperatura media, es un problemón. Pero un problemón astronómico. Porque, a ver, la temperatura promedio del planeta Tierra no llega a 15 grados. Si tú le subes 1,2 grados a un organismo o a un sistema complejo que tiene una temperatura media de 15 grados, lo que le estás provocando es como si le dijéramos un aumento de 3 grados a un cuerpo humano. ¿Qué le ocurre a un cuerpo humano que tiene 3 grados de aumento de temperatura media persistentemente, ¿no? Es decir, lo que le ocurre es un fallo multiorgánico. Y esto es literalmente lo que le está pasando al planeta, hasta el punto de que hay varios estudios de ya 4 o 5 años de trabajo que hablan de los puntos de no retorno. Ahora recientemente se acaba de publicar uno en Science con, digamos, las mejores mentes que tenemos disponibles trabajando en ello, que dice que por debajo de 2 grados de aumento de temperatura, 6 de los 15, 16 elementos clave del funcionamiento del planeta Tierra se van a perder ya para siempre. Es decir, la estabilidad se va a sobrepasar hasta el punto en el cual es como si tú estás cortando un árbol con un hacha, el último hachazo que le das y hace que el árbol se caiga y ya no hay manera de volver a plantar el árbol, ¿no? Esto es un punto de no retorno. Y estamos muy cerca de esa situación, en estos 6 elementos clave, ¿no?
Además, están los límites planetarios, que también seguramente habéis oído hablar de... Hay 10 límites planetarios, se han traspasado 6. Entonces, ante esta situación de absoluta... no sé, ya no hay palabras ni siquiera para describir lo terrorífica que es, ¿cómo es que no se está haciendo más? ¿No? Es decir, es la pregunta que a cualquiera le entra en la cabeza decir, bueno, una de dos, o no es tan grave, o no hay nadie al volante, y evidentemente no hay nadie al volante, pero sí que es verdad que hay una cosa que a veces no se explica quizá todo lo bien que debería, y es donde yo veo más margen de capacidad de entender aún lo que está ocurriendo, y es la crisis energética. Es decir, ¿por qué no se está haciendo nada respecto al cambio climático? La respuesta es muy simple, crisis energética. Y la crisis energética está igual en cuanto a gravedad respecto al problema climático, y hay una cosa que un poco haciendo un chiste de algo que no tiene ni puñetera gracia, pero que es verdad. Un compañero decía que Europa está haciendo la transición energética, sí, pero al carbón, porque estamos cada vez usando más carbón cuando además pues bueno, tenemos la problemática climática que tenemos, ¿no? Y esto explica un poco cuál es el verdadero problema de todo esto, y es, hay una fantasía que se está vendiendo en muchísimos influencers, medios de comunicación, grandes plataformas, y es que de repente algo o alguien va a venir a rescatarnos o a salvarnos, ¿no? Ya sea en forma de un milagro tecnológico, puede ser la fusión nuclear, puede ser el hidrógeno, puede ser el 100% renovable, puede ser la tecnología que las petroleras ocultan, es decir, hay como mucha fantasía, porque es precisamente lo que sostiene el aire, de alguna manera, sostiene el equilibrio de que pensemos que esto se va a solucionar. Y además hay mucha gente que tiene fe, porque la palabra no es, o sea, no puede ser otra, en que va a venir también, pues yo qué sé, el organismo que ahora mismo se está dedicando a estas cuestiones, que es el IPCC, este organismo que yo tuve la suerte de filtrar el informe, está infiltrado por los combustibles fósiles, hasta la médula. La COP, la Cumbre del Clima de Glasgow, si hubiera habido una delegación digamos, de los combustibles fósiles que agrupase a todos los lobistas del petróleo, del gas y el carbón, habrían sido más que de ningún otro país. Y luego nos extrañamos de que de ahí no salga una solución. ¿Cómo va a salir una solución de ahí, ¿no? Y luego tenemos los medios de comunicación que no hace falta que os diga, y trabajando en ellos, qué clase de mafia a veces puedes encontrarte en los grandes medios. Obviamente hay excepciones muy dignas. Yo defenderé siempre, a mi Contexto me parece el mejor medio de este país en cuanto a prensa escrita. Está El Salto, está La Marea, hay tantos otros que son muy dignos y cada uno en su sector hace su labor, pero obviamente no se puede combatir contra que el 80% de lo que leemos, escuchamos o vemos en televisión depende de 5 consejos de administración de empresas que todas tienen lazos con petroleras, con bancos, con los sectores, digamos, económicos que se están beneficiando de retrasar esta transición que inevitablemente va a tender hacia una palabra muy clara, y es la palabra decrecimiento. Lo queramos ver o no, esta es la palabra que nos vamos a tener que habituar a escuchar, y es bueno que así sea, porque el capitalismo ha sido un experto en convertir en producto todo el resto de palabras. Es decir, bio, sostenible, verde, hasta Iberdrola y Endesa son verdes ya, ¿no? Y el carbón es verde, y verde esmeralda, y la nuclear es verde, verde radiactiva, ¿no? Y seguimos así, in eternum, poniéndole adjetivos que son fáciles de cooptar, y entonces igual necesitamos una palabra que el tipo que digamos, los primeros teóricos del decrecimiento hablaban del decrecimiento como un misil comunicativo, no como una teoría que se tenga que aplicar como si fuese ciencia infusa o como si se tuviese que seguir un programa concreto, porque hay una palabra en el tema del decrecimiento que es muy clave, que es la palabra pluriverso. No es lo mismo una transición que se tenga que aplicar en Occidente que otra que se tenga que aplicar en China, que tienen una mentalidad cultural diferente, una que se pueda aplicar en zonas donde están los mayores yacimientos de uranio, como Kazajistán, es decir, va a ser diferente a donde tengas recursos renovables. El mundo es mucho más complejo que un 0 o un 1, o un esta es la manera y esta no es la manera. Es decir, hay veces que las maneras son, pues eso, difusas. Pero hay una cosa que sí que es muy obvia y a mí me hace mucha gracia siempre sacar esto a pasear. Es decir, se habla mucho de los terraplanistas, ¿no? Del peligro de los terraplanistas, del congreso de los terraplanistas, no sé qué. A mí los que me dan miedo no son los terraplanistas. Los terraplanistas son 4 gatos y no tienen poder y están desacreditados. Los que me dan miedo son los terrainfinitistas, que esos sí que tienen el poder, dirigen los grandes organismos económicos del planeta y de alguna manera es una mentalidad que se nos está metiendo a martillazos a todos y a todas en la cabeza de que tenemos que crecer porque si no crecemos no habrá trabajo. De hecho, el objetivo del desarrollo sostenible
que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y tal, uno es el 8, es crecimiento y trabajo digno, como relacionando que sin una cosa no va a haber la otra. Y es mentira. Es decir, ahora mismo estamos en una situación en la que si seguimos empeñándonos en crecer, es como si tú estuvieras ya tocando el techo, literalmente, a punto de partirte la cabeza contra el techo y quisieras seguir creciendo. Y nos vamos a caer. Antonio Turiel, que es el físico y matemático con el que escribí este libro, hace otra analogía, es tú vas subiendo por una escalera y sabes que esa escalera tiene un final. Tienes dos opciones. O ver que tiene un final y empezar a bajar la escalera poco a poco, o seguir subiendo hasta que te caigas y te partas la cabeza. Y esta es un poco la situación en la que está el sistema económico, ¿no? Que el decrecimiento es innegociable, cada vez es más evidente, afortunadamente, gracias al trabajo de mucha gente que hemos estado ahí bregándonos, pero sobre todo porque ya no lo niega ni la gran institución que os podáis imaginar. El New York Times lo ha puesto en portada. El Foro Económico de Davos ha hecho artículos sobre decrecimiento. Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha estado hablando de decrecimiento. Y decrecimiento es una palabra que se puede, que luego igual sale este tema en el debate, convertir en positiva, en el sentido de que ¿quién no quiere decrecer en jornada laboral aquí? ¿Quién no quiere decrecer en estrés, en contaminación, en microplásticos? No sé, o sea, en riesgos, porque literalmente estamos jugando con fuego, ¿no? Y además ahí hay una de las claves de cómo se tendría que orientar esta fórmula del decrecimiento. La reducción de la jornada laboral. Es decir, es imprescindible que entendamos que nos han manipulado mucho porque estamos trabajando lo mismo que hace 100 años, que es cuando Keynes dijo, Keynes, un economista que desde luego revolucionario tampoco es que sea, creo que en 1930 dejó escrito que él pensaba que en 2030 estaríamos trabajando 15 horas semanales. Alguien se ha forrado mucho de que sigamos trabajando 40, ¿no? Y hay algo que además es muy obvio. Si dejásemos de trabajar tantas horas, tendríamos más tiempo libre para entender qué está pasando, tendríamos más tiempo libre para organizarnos, que es algo que es crucial, tendríamos probablemente una producción un poco menor, pero ¿y qué? Es que es justo lo que necesitamos, producir menos, consumir menos, repartir mejor, porque al final la reducción de la jornada laboral se tiene que hacer, y esto es clave, sin bajar el salario, porque así de un golpe y porrazo estás reduciendo el consumo, reduciendo la producción y repartiendo, redistribuyendo la riqueza en un sistema que por génesis, es decir, por cómo está construido, lo que provoca es que en los últimos 2 años los 10 hombres más ricos del planeta, que son 10 hombres, no es casualidad, hayan doblado su riqueza mientras el 99% perdíamos poder adquisitivo. Y esto va a ir a mucho peor con el tema de la inflación y la crisis energética, ¿no? Entonces, vamos a lo positivo, porque si no se va a quedar un poco una mañana un poco terrorífica. ¿Qué creo yo que se podría, y por dónde veo yo, digamos, fugas hacia un camino transitable? Hay una frase de un poeta que a mí me gusta mucho, que además mi padre la citaba siempre, y se me ha quedado quizá por eso, de Hölderlin, un poeta alemán, que decía que allí donde crece el problema, crece también lo que salva. Si vemos, claro, dónde está el problema, a partir de ahí, si no identificamos un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Es decir, si a ti te dicen que tienes un cáncer, pues igual te tratas para un cáncer apropiadamente. Pero si te dicen que tienes un constipado, pues va a ser difícil que te trates como mereces, ¿no? Y entonces, una vez entiendes cuál es la dimensión del problema, sobre todo de la crisis energética, yo voy a hacer siempre apología, nunca mejor dicho, defensa de Antonio Turiel, porque me parece una persona que lleva 10 años avisando de que venía una crisis del diésel, ya estamos en ella, lleva 10 años avisando de que las renovables no iban a llegar a tiempo, ya se está viendo, porque si las renovables fuesen la maravilla que algunos creen que son, ¿no creéis que el capitalismo las habría implementado hace muchísimo tiempo para sostener precisamente el consumo que necesita de recursos? Las renovables tienen muchísimas limitaciones. Para empezar, dependen de la extracción de minerales que se extraen con combustibles fósiles. Esos minerales son limitados. La Agencia Internacional de la Energía, en el último informe de 2021, hablaba de que se necesitaría multiplicar por 42 la producción de litio, por 21 la de cobalto y por 7 la de tierras raras. No hay planeta que dé para eso. Entonces, ante esta problemática, ¿qué se puede entender como herramientas? Yo hay una cosa que me parece que es como muy obvia y que además es muy obvio por qué no se está publicitando en absoluto que esto ha ocurrido. Esto es un poco un test, pero lo hago habitualmente. ¿Podéis, por favor, levantar la mano las personas que hayáis oído hablar de la Asamblea Ciudadana por el Clima? ¿De que se ha hecho una Asamblea Ciudadana por sorteo, pagada por todos y todas los que estamos aquí? ¿Podéis levantar la mano las personas que sepáis que esto ha ocurrido? Los de Extinction Rebellion no vale, ¿eh?
Vale, muy poca gente de una audiencia, yo creo que muy politizada y que seguro que sabe de estas cuestiones, se ha enterado de que con el dinero de todas y todos se ha hecho una asamblea que funciona de la siguiente manera. 100 personas elegidas por sorteo, representando un poco, sorteo estratificado se llama, ¿no? Representan por edad, por ideología, por sexo, por, digamos, diferentes parámetros para que toda la España rural y urbanita esté representada en proporción. Bueno, pues 100 personas en 5 sesiones virtuales y una presencial han sido más valientes y más efectivas de lo que ha sido ningún partido político en 20 años. Por una cuestión muy simple, los partidos políticos están atados de manos. Los que intentan hacer algo, viene la troika y los pone de rodillas. Y los que no intentan hacer algo porque son directamente correas de transmisión del poder económico, pues obviamente no van a atreverse a proponer nada que vaya en contra de sus intereses. O eso creen ellos, porque sus intereses... Habría que entender que estar en la cima de una pirámide que se derrumba igual no es muy interesante. Y entonces la Asamblea Ciudadana es un ejemplo de cómo la democratización radical, rápida, puede hacer que procesos como el tema del cambio climático, que es esta asamblea que se ha realizado, la soberanía alimentaria, la transición energética, se debatan mediante procesos de inteligencia colectiva, mediante procesos en los que se evidencia que hay unas posiciones que tienen razones y hay otras posiciones que tienen intereses. Y ahí es donde se puede ver, yo estoy segurísimo, de que si se hicieran asambleas ciudadanas sobre diferentes temáticas recurrentemente, muchos de los problemas que tenemos ahora los solucionaríamos en 5 años. Porque es una cuestión de lógica. Es decir, la Asamblea Ciudadana ha propuesto hacer pedagogía sobre el decrecimiento en su primera asamblea, cosa que ningún partido político hasta la fecha se ha atrevido a proponer. Y es muy lógico. Es decir, si tú tienes 100 personas que les pones los datos delante, las 100 personas no son tontas, entienden perfectamente cuál es la situación y van a proponer cosas muchísimo más atrevidas. Entonces, ahí tenemos un pilón, un filón. Luego, otro filón, y yo no puedo más que romper una lanza, nunca mejor dicho, porque aquí estamos 2 miembros de Rebelión Científica, yo también formo parte de este colectivo, estuve en el Congreso echándole remolacha, arriesgando a que me zurraran ahí y me multaran, aún estoy pendiente de ver de cuánto es la broma. Y hoy mismo va a empezar otra jugada de desobediencia civil, de rebelión científica en Alemania, mediante la cual científicos y científicas de toda Europa se van a arriesgar a ser multados, a ser detenidos, a que les metan en prisión si cabe. Es decir, esta es la situación. Y precisamente lo están haciendo porque hasta ahora estábamos en una situación en la que la problemática es así de grave y la ciencia estaba quedándose tranquilamente redactando informes, los periodistas redactando artículos. Y no, es decir, necesitamos lanzar un mensaje porque históricamente la desobediencia civil es el mecanismo más efectivo para provocar un cambio rápido. Históricamente el derecho al voto de la mujer, la jornada de 8 horas, la lucha contra la discriminación de los afroamericanos, la lucha contra el apartheid, todas estas luchas se han ganado con un componente de desobediencia civil que nos toca ya asumir que ha llegado el momento de pelear por nuestra propia supervivencia. Es que literalmente esto es lo que está en juego, ¿no? Por eso yo apoyo a casi cualquier acción de desobediencia civil que se haga, que supongo que luego igual sale algo sobre girasoles y latas de tomate. No voy a hablar de eso ahora porque mejor lo dejamos para luego. Y ya para ir acabando, creo que hay otras herramientas en las que también nos podemos apoyar. Una es, sinceramente, yo creo que hay que hacer batalla cultural en cada asamblea, en cada reunión familiar, obviamente tampoco te tienes que convertir en el turras, en el pesado de la familia, ¿no? Un poco intentar también, ¿no?, contemporizar si es el momento de darle la turra a la persona con la que tal, pero hay que intentar abrir estos melones, hablar de temas incómodos, porque vivimos en una sociedad en la cual las personas, desgraciadamente, estamos muy cómodas. Estamos en una situación en la que no es casualidad que América Latina se esté yendo hacia proyectos de izquierda de transformación social, porque tienen mucho menos que perder, y en Europa estemos yendo hacia el fascismo, literalmente. Y esto entronca muy bien con la charla que luego sé que viene, que modera Antonio Méndez. Antonio Méndez escribió un libro que se llama Fascismo de baja intensidad, que está disponible también gratuitamente en Internet. Luego hizo una edición ampliada, si no recuerdo mal, que ya no sé si está disponible, pero lo recomiendo mucho porque explica muy bien, con aforismos, con frases de otras personas a lo largo de la historia, de dónde surge el fascismo. Y yo hay una cosa que la metí en este libro y que es un artículo que creo que en algún momento va a tener quizá más impacto, porque creo que es muy obvio. Hay un artículo en ese libro que se llama ¿El crecimiento del fascismo o el fascismo del crecimiento? Como queriendo hacer una pregunta retórica que nos sitúan en una posición de entender, quizá, que si la tarta
se queda como está o encima va menguando, que es lo que nos está pasando, y tú quieres seguir creciendo al 3% anual, pues la única manera de seguir creciendo va a ser quitándoselo al vecino. Y esto es literalmente lo que estamos haciendo, la OTAN con otros países. Que obviamente algunos de esos otros países están dirigidos por dictadores, autócratas, tal, por supuestísimo que sí. Aquí nadie es santo. Pero lo que tendremos que entender es que cualquier discurso que vaya en el enviar armas, financiar guerras, generar conflictos, pues igual es justo lo contrario de lo que necesitamos ahora mismo. Porque lo que necesitaríamos es cooperación internacional de urgencia para empezar a atajar todas estas cuestiones lo más rápido posible. Y creo que voy a ir acabando, no sé cómo voy de tiempo ya, sí, ya voy ahí. Con dos frases. Una es del prólogo del libro del Otoño de la Civilización, que es un prólogo de Yayo Herrero, que me parece que es mejor que cualquier texto de los que hemos escrito luego Antonio Turiel y yo, y ella lo vio venir muy claro. Es decir, nosotros hablamos del otoño porque es una metáfora. El otoño, nosotros hablábamos de otoño porque otoño en el idioma del imperio, que es el inglés americano, es a la vez otoño y a la vez es caída. Fall tiene ese doble sentido, ¿no? Y estamos en esa disyuntiva. O organizamos a la sociedad rápido para evitar la caída y pasar a un otoño de la civilización, que no va a ser 100% agradable, no os voy a engañar, pero que puede ser un tránsito hacia una primavera, que es lo que decía Yayo Herrero en el prólogo, ¿no? Es decir, esta sociedad que tenemos no es sostenible de ninguna de las maneras. Entonces, si lo asumimos, quizá podemos llegar a una sociedad que sí lo sea y que sea muchísimo más agradable, que hay, yo creo, materiales y recursos de sobra si se reparte bien. Lo que pasa es que la clave es esa, la clave es que el sistema que hemos construido reparte peor que mal. Y ahí no necesitamos ni más ni menos que una revolución. Es decir, el debate histórico de reforma o revolución que ha habido en la política en el siglo XX es un debate falso. Se necesitan las dos. Se necesitan reformas, como puede ser el tema de la Asamblea Ciudadana, y se necesita revolución, como plantean movimientos de desobediencia civil a la vez. Porque no hay una disyuntiva ahí. Es decir, ahí se necesitan todas las herramientas posibles, todo suma, o hay que intentar que todo sume, y esto no es propaganda de ningún partido político. Aunque es verdad que Yayo Herrero va a dirigir el área de transición ecosocial de ese partido emergente y, bueno, como mínimo al menos, a mí no me da mala vibra. Y acabo robándole una frase a Fernando, que pensaba que le ibas a decir tú, y como no la has dicho, pues la digo yo, que tenemos que ir a una sociedad baja en emisiones y rica en emociones, que es algo que se puede conseguir. Es decir, que podemos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora mismo si conseguimos que aquellos que nos están robando el futuro suelten un poco el pastel. Gracias. Mil gracias, Juan. Bueno, si os parece, como no nos queda excesivo tiempo, la verdad, 15-20 minutitos, la idea, yo tengo alguna pregunta apuntada, pero también la idea es un poco hablar con el público y que preguntéis vosotros también a los ponentes. Entonces, no sé si hay alguna preguntilla o si queréis hago yo alguna que tenga. Ahí está. Hola, ¿se me escucha? Vale, sí. Yo tengo una pregunta para ambos, para Juan y Fernando, aunque va relacionada un poco con algo que ha dicho Juan antes, que es el tema del cuadro de los girasoles, que es, ¿qué opináis de este tipo de acto, performance, como lo queráis llamar? En general, quiero decir, ¿creéis que benefician a la causa que están defendiendo? Porque al final es algo que va a ver todo el mundo y se va a hacer viral. ¿Creéis que lo perjudican porque crean una mala imagen sobre ese movimiento? ¿O creéis que depende del tipo de performance? Que no es lo mismo echar sopa a un cuadro que, pues, no sé, otra cosa. Gracias. Bueno, realmente estamos bastante compinchados en esto, Juan y yo, porque lo hemos hablado un poco a matacaballo, porque ocurrió el viernes, y creo, bueno, luego lo matiza si quieres, Juan, pero básicamente sentimientos un poco agridulces, porque es verdad que tiene una lectura y ha generado algunas reacciones contrarias a los que se buscaba. Creo que cualquier acto de desobediencia civil tiene un lado amargo y un lado dulce. El lado dulce, el azúcar, viene de los objetivos. Creo que la desobediencia civil siempre tiene objetivos dulces. Siempre va buscando una mejora social, una mejora para más allá de las personas que hacen el acto. Pero el lado amargo en toda desobediencia civil es el cómo, el dónde, las circunstancias.
Y ahí, quizá en este caso concreto del tomate sobre el cuadro de los girasoles de Van Gogh del viernes, al elegir ese cuadro, que es un patrimonio de la humanidad, que mucha gente lo ve como un bien común, pues a lo mejor ha podido herir sensibilidades a las que no se quería herir. Y ese lado amargo ha tenido más calado de lo que podría haber tenido si se hubiera elegido otra diana. No obstante, estamos en un momento en el que hay que mojarse. Y hasta aquí, lo que yo he dicho, no me he mojado nada. He hecho el típico análisis de científico que dice A más B igual a 2 al cuadrado. Yo creo que en el caso de urgencia en el que estamos, estas acciones hay que apoyarlas, sabiendo que va a haber un lado amargo. Pero la desobediencia es eso. Los científicos le estamos tomando prestado a los artistas una vía de expresión. Los científicos somos máquinas de absorber conocimiento, ideas y tal. Y ante la inacción climática, los científicos estamos tomando prestado del arte el cortocircuito de la razón. Fíjate lo que estoy planteando. Los científicos que tenemos hipertrofiada la razón, utilizamos mecanismos que van al corazón. Y esos mecanismos que van al corazón los conocen mucho mejor los artistas, que son los que los pulsan. Gracias. Pero sabemos que solo con la razón los científicos no llegamos. Y por eso tomamos prestadas herramientas que no las dominamos como las dominaría un artista, que a veces pueden tener efectos no calculados, pero vuelvo a decir, creo que en el momento de crisis en el que estamos se justifica. Bueno, yo recuerdo, y creo que voy a recordar, y seguro que Fernando también, hasta el día que me muera, la sensación corporal que te da el subir la escalinata hacia el Congreso, saber que vas a echarle remolacha, saber que te puede caer un porrazo, que te van a multar. Es decir, yo empatizo mucho con estas dos chicas, creo que la acción que hicieron es muy valiente, se va a comprender mucho mejor en el largo plazo. Igual no es la más adecuada para ganar adeptos a la causa, porque es verdad que lo que comentaba Fernando, hay una clave en todo esto, y es a quién te diriges. Es decir, si tú echas la remolacha al Congreso de los Diputados, que son responsables directos de la inacción climática, la gente te va a entender mucho mejor. O si atacas a la sede de Iberdrola, sueño húmedo mío desde hace mucho tiempo, pues... no des pistas que te atrapan. Bueno, creo que esta es bastante evidente y desde aquí hago un llamamiento a que nos lo planteemos como sociedad. En algún momento ir allí y montarles un campamento. Pero aparte de eso, las sufragistas, ¿qué hacían? Es decir, rompían cristales de ministerios, quemaban patrimonio artístico. Hay una anécdota que la leí gracias a esta historia de los girasoles. Los sufragistas acuchillaban cuadros, no con cristal. O sea, a este cuadro de los girasoles no le ha pasado nada. Se ha quedado el cuadro perfectamente. Lo único que tendrá es alguna manchita en el marco, ¿no? Pero las sufragistas, ante una situación que atentaba contra su supervivencia, acuchillaban cuadros y los rajaban de arriba abajo. Y bueno, no hablemos de los panteras negras, ¿no? Es decir, igual en la situación en la que estamos, poco estamos haciendo. Es decir, hasta poco es la acción de estas chicas y, aunque no me parezca la más adecuada, la defenderé como acción, como mínimo, legítima. Otra cosa es que sea la más adecuada, ¿no? Pero... Yo aquí tengo... Van saliendo algunas. No sé. Bueno, ahora, por preguntarte un poco, preguntaros sobre esto también, porque a mí me da la sensación de que dentro de esta burbuja de activismo y de gente politizada, que probablemente sea esta burbuja también, se pueda entender mejor esta acción. Pero a mí muchas veces me surgen las dudas de si estamos haciendo bien esta comunicación hacia afuera del problema para intentar ganar esos adeptos, o muchas veces nos equivocamos. También es verdad que pues, hay unos muros muy grandes, estos medios de comunicación de los que hablabas y estos pues, poderes con mucho más poder económico y mucha más influencia que nosotros, pero no sé si creéis que tenemos que hacernos aquí una revisión o simplemente es que bueno, que al final esos choques de discursos pues muchas veces nos salen mal y a veces nos benefician. Yo aplicaría una frase que Juan me la ha oído mucho de viva la diversidad. O sea, nos enfrentamos a una sociedad diversa en edad, sensibilidades, nivel adquisitivo, y no podemos pretender que haya una única narrativa sobre la urgencia de la acción climática. Así que la sociedad vaya estando expuesta a gente que es más activista, gente que es más dialogante, gente que le dedica en la Bienal del Pensamiento un rato a pensar. Toda esa diversidad va pulsando teclas y alguna de las teclas quizás se toque desafinada o no llegue en el momento oportuno. Tenemos a un ministro que ha dicho algunas cosas basadas muy en la ciencia
que le hicieron acreedor con las macrogranjas y con la carne, pues de unas... Y del decrecimiento ha hablado también. Y del decrecimiento se llevó unas collejas que en realidad no eran suyas, no eran para él, porque él se apoyaba, o vamos, eso está muy refrendado por la ciencia, pero bueno, pues no la sabría decir, o llegó a una crispación política que no era lo suyo, y no tenemos que tener miedo a equivocarnos. Y yo creo que a la larga la diversidad de narrativas, la complementariedad de medios, audiovisuales, escritos, académicos, informales, vecinales, globales, toda esa diversidad, si como empiezo yo a creer, converge en el mensaje último, aunque en las formas, en la narrativa diverja, lo doy por bueno y creo que tenemos que asumir también lo que decía antes, riesgos. Uno de los riesgos es a decir algo incómodo o incluso a elegir una diana no del todo acertada, pero hay que hacer. Y una cosa muy breve a esto, y es el 15M, que por supuesto tiene sus errores, ¿no? Y sus, digamos, bueno, oportunidades no del todo aprovechadas. Lo que sí que es verdad es que fue un proceso que conseguía aunar esa diversidad que es rica y que es imprescindible y cohesionarla. Es decir, necesitamos otra vez algún tipo de experimento social, de organización colectiva desde abajo, que no tenga que ver con ningún partido político, para conseguir que lo que pasó en el 15M ocurra otra vez. Y es que estaba ATAC, la PA, Democracia Real Ya, No Les Votes, Juventud Sin Futuro, cada uno haciendo su labor diversa, pero necesitaban un punto de encuentro en el cual todas las organizaciones salieron ganando. Todas las organizaciones se reforzaron, todas las luchas ganaron espacio, todas las posibilidades de repente utópicas se hicieron más reales y luego es verdad que te quedas al no, pero hay una lección de esta historia que a mí me parece también muy curiosa y es ¿qué día se produce la victoria de la Constituyente de Chile? El 15 de mayo de 2021. Hacía 10 años, literalmente, que se había generado aquella oportunidad que no aprovechamos quizá del todo aquí porque lo apostamos a una idea equivocada, que es la máquina electoral, y en Chile nos demostraron cuál es la idea que sí que funciona, y es apostarlo a la organización desde abajo, en la calle, sabiendo que va a haber que arriesgar, sabiendo que va a haber que hacer disrupción. En Chile la Constitución no les ha salido gratis, ha habido 1000 heridos y 35 muertos, aproximadamente, por ahí andará la cifra ahora, y aunque es verdad que la Constituyente ya no se puede defender todo lo que nos gustaría a algunos porque la han parado, precisamente el poder fascista que gobierna la mayoría de los medios de comunicación, que han hecho una campaña brutal para intentar detener este proceso, es que esa batalla no está perdida. Es que la batalla de Chile aún tenemos la oportunidad de que vuelva a surgir este proceso constituyente que está en trabajo, con una propuesta quizá no tan atrevida, pero que consiga ganar. Y hay algo que es muy simbólico también en lo de Chile. Hace 50 años, con el gobierno de Allende, se perdió la oportunidad literal de detener al neoliberalismo en Chile. A partir de ahí empezó la pesadilla distópica en la que estamos metidos y metidas. Bueno, pues igual la historia se repite o rima, que decía Mark Twain, y entonces tenemos otra vez la misma historia, otra vez la misma oportunidad de apostar por la democracia participativa y a la vez por la disrupción en la calle, como dos vías que se complementan, se entrelazan y se retroalimentan positivamente. A ver qué opina la gente. Sí, he visto alguna manita por ahí. Hola. Bueno, creo que en parte me has contestado un poco la pregunta, pero la mía iba un poco por ahí, ¿no? O sea, digamos que el qué hacer frente a la crisis está un poco claro, por lo menos en ciertos sectores, ¿no? Es el decrecimiento y el por qué, ¿no? Que es lo que al final mueve los engranajes, ¿no? El saber el por qué lo estamos haciendo, que al final es sostener la vida. Creo que el mayor desafío es el cómo. Y creo que ahí tenemos un gran problema a la hora de... hay una serie de herramientas, ¿no? Que habéis nombrado, como es pues, la organización colectiva, la desobediencia civil, en definitiva, todo cosas que necesitan un tiempo que no tenemos. Entonces, bueno, sería la revolución, ¿no? Pero ¿cómo aunar a esa revolución cuando hay un montón de gente? Por ejemplo, me baso en España, ¿no? Pero hay un montón de gente que pertenece a una clase social que está luchando por sobrevivir. Es decir, que no tienen tiempo o no pueden arriesgarse muchas veces a tirarse a la calle, o cómo comunicar a esa gente la necesidad de unirse, porque es mucha gente la que está así.
es difícil. Yo, por ejemplo, en mi entorno, cuando intento hablar de estos temas, es un poco queda en el margen de sus preocupaciones, porque su principal preocupación es darle de comer a sus hijos. Y creo que ahí hay mucha gente y que es necesaria para la revolución. Totalmente. Mira, una cosa, por si quieres, en plan sugerente, es verdad que eso no tiene fácil resolución, es una especie de paradoja que al final los que más vulnerables son los que menos tiempo dedican a salir de su vulnerabilidad porque no tienen tiempo y por eso son vulnerables. Y es un círculo tremendo que es muy difícil de cerrar. Pero, permitidme la frase, suena de cachondeo, pero yo tuve un sueño. Solo que mi sueño es literal. Yo me levanté y pongo aquí a mi pareja que me escuchó esa mañana decir, he soñado, literalmente, que todas las protestas sociales que se van a ir sucediendo en este otoño se coordinaban. Claro, en el sueño las coordinaba yo. Ya sabéis que en los sueños ocurren cosas imposibles, pero... Igual lo tienes que hacer realidad, ¿no? Igual es una premonición más que un sueño. Pongo este ejemplo también un poco por distendirnos, porque aquí corremos un riesgo de cargarnos de mucha negatividad que a veces no sabemos o no podemos canalizar. La frustración, ¿no? Es decir, cómo hacer que esos movimientos de protesta que van a estar ocurriendo cuando la gente pase frío en casa, porque no pueda pagar la electricidad, y esas protestas de pedir una mejora de las pensiones, el sector de transportes que va a decir el precio del gasoil, los activistas del clima diciendo el cambio climático. Podemos identificar 6 o 10 manifestaciones que pueden estar ocurriendo a la vez y que en realidad es lo mismo. En realidad se podrían coordinar si pasáramos un minuto diciendo, pero si estamos de acuerdo. Entonces tendríamos ese músculo que no tenemos yendo por separado inmediatamente hecho. Convertir eso en realidad, no sé cómo se hace. Yo busco temas, conceptos que sean transversales. Por eso el libro de la salud planetaria o mi canal se llama La salud de la humanidad. He buscado la salud como una manera integradora, transversal, que todo el mundo le preocupa la salud. Incluso esa persona, cuando empieza a toser, va al médico, a pesar de que tiene que a lo mejor estar 2 horas trabajando menos y entonces no ingresa suficiente dinero para pagar la factura, pero ve que ya no le llegan los bronquios, va al médico. Y a lo mejor la salud es una de las piezas conectoras de esos movimientos y por eso yo me esfuerzo en conectar, oye, que no estamos hablando de ética y moral, no es que no me llega el tiempo para la ética, no, te estoy hablando de enfermarte y morir. Y a lo mejor eso con la pandemia lo entendimos un poco y se nos ha medio olvidado otra vez. Y hay otros conectores. Hoy he explorado casi por primera vez en público el conector de la felicidad. Y estoy buscando la forma en la de derivar la felicidad para que no suene frívola, para que no suene anuncio de la televisión o mensaje de una corporación. No lo sé. Pero la felicidad tiene capacidades para que la gente repriorice. Aquí necesitamos nadie tiene tiempo. El tiempo es prioridad. Eso no hay más. ¿Qué pones primero? ¿Llegar al trabajo a las 9 o llevar a tus hijos al colegio? Y pues a lo mejor llegas a las 9:10 y has llevado a tus hijos al colegio. Es un tema de prioridades. ¿Qué pones y que esa prioridad empieza a poder ser compartida? Para mí ese es el gran desafío. La felicidad, la salud, se intenta periódicamente con la economía, pero la economía está llena de agujeros, de charcos, de problemas, de inconsistencias. Es muy arriesgado utilizar la economía y así nos sale, que unos utilizan la economía como, no, es que a todos nos interesa tener dinero. No, bueno, así tenemos a un gran cantante de música ligera español de 1,90 m que dijo, no, yo como todos los españoles, yo cuando le pillaron con los papeles de Panamá, defraudar impuestos. Y yo dije, pues yo no me veo ahí. O sea, con el tema de la economía empezamos a entroncar con la ideología y tiene mucha carga ética y moral, y ahí empiezan las disensiones. Y yo lo que quiero es buscar cosas que nos agrupen, el propósito común. Cuando lees una digresión de que la felicidad puede alcanzar indicadores de felicidad, propósitos comunes, dices, ostras, esto es lo que yo voy buscando. No sé si es la solución, pero que quizá sea en el cóctel de soluciones un ingrediente. Y además, mientras buscas la felicidad en el proceso, si lo haces sana y honestamente, pues te lo pasas bien. Yo voy a tirar por otro derrotero. Creo que, en el fondo, el sistema ha sido muy hábil en dividirnos.
Es decir, nos divide en todo. Es decir, nos intenta segmentar precisamente para que no tengamos ese poder de cohesión. Y el 15M, una lección que he aprendido, quizá muy positiva para las próximas intentonas, es que un enemigo une mucho. Ya. Por eso yo me centro en Iberdrola, digamos, como metáfora o como símbolo de lo que está mal, y quizá la pobreza energética, que es una situación que se va a acrecentar para mal, es decir, va a haber mucha más gente que lo pase mal, no en España, en muchísimos países están ya literalmente colapsando, ¿no? Líbano y Sri Lanka están literalmente colapsados a día de hoy, Pakistán estuvo un tercio bajo el agua, va a ir, digamos, este tipo de lotería climática en la cual todos los países del planeta tenemos números y ninguno ganador, y algunos países tienen obviamente muchos más números que otros, pues porque esa es la clave de todo esto, es decir, nadie está a salvo, en la situación esta ningún país está mejor que otro, y en el caso de España, particularmente hablando, somos frontera con el desierto, somos el país con mayor riesgo de desertificación de Europa, somos un país que está en tránsito a ser colonia energética del norte de Europa, no es casualidad que se esté hablando ahora tanto del MidCat y de la transición energética a través del hidrógeno verde, que es un pufo de dimensiones astronómicas, porque el hidrógeno, como fuente de energía, para empezar, no es una fuente de energía, es un vector. Tú conviertes potencial energético fósil, renovable o nuclear, hidrógeno azul, hidrógeno verde, hidrógeno rosa, en este vector que te permite almacenar, pero con unas pérdidas de entre el 50 y el 80%. Y si se quiere hacer, es porque no queda otra bala en la recámara. Es decir, se ha hecho después del fracking, porque el fracking era mejor. Con eso os digo cómo es el hidrógeno. Entonces, ante esta situación, yo creo que la pobreza energética sí que sería una manera de, ojalá, unir a toda la sociedad en una idea un poco solidaria de, oye, vamos a quitarle un poco el poder a Iberdrola, Endesa, a las 5 grandes compañías, vamos a conseguir, quizá, con suerte, nacionalizar al menos sectores estratégicos, que yo creo que la energía puede ser el sector más estratégico, porque al final todo depende de la energía, lo que comemos, lo que consumimos de cualquier otro tipo, el transporte público depende de la energía, hasta la gestión del agua depende de la energía. Entonces, al final, si con esa, digamos, entrada hacia la nacionalización y la recuperación de sectores estratégicos para volverlos comunes, podemos hablar de recuperar otros sectores estratégicos como la gestión del agua, precisamente, pues oye, por ahí quizá podríamos generar un caldo de cultivo que yo creo que de verdad que sin enemigo no tenemos nada que hacer. Es decir, necesitamos como mínimo también enfocar muy bien quiénes son los responsables y quiénes están beneficiando de esta situación. Porque si no, pues seguimos como tranquilos y tranquilas sin pensar que esto no tiene responsables y no sabes bien a dónde dirigir el disparo y te vas a tirarle una lata agridulce de tomate al Van Gogh, cuando igual lo que tendrías que tirárselo es a la sede de Iberdrola. Lo hemos entendido, ¿eh? Para que quede claro. Sánchez Gañán. Me parece que hay que ir cerrando. No sé si hay tiempo para alguna pregunta más o cortita, que hay varias. Tan cortita como esta. Si solo dependiera de ti, Juan, ¿no hubieras ayudado con armas a Ucrania? Melón difícil. Es un melón difícil. Hay que mojarse. Claro, yo me mojo y yo te digo que yo creo que ninguno de los dos bandos está exento de, digamos, acciones terroristas, literalmente hablando. Es decir, no me voy a poner a hablar del Nord Stream, que podríamos hablar del Nord Stream, del gasoducto que ha volado, y yo creo que sé quién lo ha volado. Y creo que cualquier persona que tenga 2 dedos de frente y 4 datos sabe quién ha volado ese gasoducto que está en territorio de la OTAN, en territorio aguas internacionales al lado de Suecia. El único país que tiene capacidad militar para volar ese gasoducto es uno en concreto, y a partir de ahí podríamos hablar también de cómo la OTAN se ha expandido, literalmente, durante 30 años, violando todos los acuerdos que había firmado con el otro lado de la ecuación. Un otro lado de la ecuación al que le ha hecho la vida imposible, cuando era otro proyecto político. Entonces, por supuesto que Putin es un tirano, por supuesto que Putin es un autócrata, por supuesto que Putin es un protodictador que se ha perpetuado 30 años en el poder, pero ¿nos miramos al espejo desde Occidente y somos mejores? ¿Estamos seguros de esa respuesta? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Por eso mismo, yo no mandaría armas a Ucrania. Yo no mandaría armas a Ucrania. Yo creo que además hay experiencias a patadas a lo largo de la historia de cómo Occidente ha financiado a Afganistán, por ejemplo, y lo que ha generado es un caldo de cultivo de prototerroristas, que es lo que ocurrió con los muyahidines. Los muyahidines son una invención de Occidente, que de hecho Occidente financió a Bin Laden, esto lo sabe cualquiera, que investigue un poco, le dio un montón de armas a los radicales de Afganistán, porque lo que nos interesa a Occidente
es generar talibanes. Lo que nos interesa a Occidente es generar fundamentalistas en sus territorios, porque así nos quedamos con su pastel. Es lo que hemos hecho históricamente en Irak, en Kuwait, en Siria, en Afganistán, en tantos otros países, y hay que empezar a mirarnos al espejo y preguntarnos si igual la imagen del tirano Putin que nos están contando los medios de comunicación, que obviamente lo es, no estará demasiado hiperdimensionada para que no veamos nuestra propia mierda en el espejo ni nuestro retrato de Dorian Gray, que es muchísimo más terrorífico de lo que nos gustaría creer, ¿no? Pero si tú miras Afganistán, la historia de Afganistán, enviar armas a Afganistán fue un error. Y cualquiera que mire la historia, yo entiendo el sufrimiento por el pueblo ucraniano y entiendo el dolor y creo que desde luego es una situación que es compleja y que no admite, digamos, soluciones, lo que hablábamos antes, de sí o no, pero desde luego financiar la guerra. O sea, hay un dato que además es como súper evidente, es decir, la guerra depende de 5 países, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Alemania, son los 5 que tienen derecho a veto en la ONU, y los 5 son los mayores productores de armas. Y los mismos países que producen las armas son los que tienen a su cargo la paz de este planeta. Pues igual tendríamos que intentar frenar todas las guerras, ¿no? Y como cantaba Fernando en plan chiste esta mañana, darle una oportunidad a la paz. Porque sin la paz, ¿cómo vamos a cooperar para cerrar un poco este problemón que tenemos, ¿no? Además del desperdicio energético de recursos que es crear las propias armas. Pues yo creo que con esto podemos ir cerrando. Paz, felicidad y acción directa para acabar con la crisis. Muchísimas gracias a todos y...